Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo soy Ana Paula Jiménez y en esta ocasión, dentro del programa Las familias de hoy, vamos a hablar de la poliginia. ¿Pero qué es? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? Les voy a presentar a nuestro panel de expertos que nos acompañan para hablar de este tema tan interesante. Empezamos por José Luis Serret. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Rocío Nava también nos acompaña. ¿Cómo estás, Rocío? Muchas gracias por la invitación y muy bien. Y finalmente Claudia Navarro. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Perfecto. Y vamos a entrar en materia porque este tema es, eh, ya lo veremos en la parte del debate, pero está muy delicioso de trabajar. Empecemos por saber qué es la poligamia, cuál es su origen, qué vertientes tienen. Estilo de vida. Nos hace mejores personas. Esperaba que hubieran otras esposas. Creo que hay espacio para todos. Me agradan las otras esposas. Quería la familia, no solo al hombre. El amor debe multiplicarse, no dividirse. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es una familia poligámica. Una familia poligámica se caracteriza por tener más de un cónyuge. Este tipo de estructura familiar desafía las normas tradicionales y presenta una dinámica social única. Las relaciones en estas familias pueden ser muy complejas, pero también ofrecen diversas formas de convivencia y sobre todo un apoyo. Para ello vamos a especificar lo que es la poliginia. En este caso, un hombre es con varias esposas. Oye, pero hablando de poliginia, que es el programa que nos compete el día de hoy, ¿en México se usa, no se usa, está permitido? Cuéntanos. Bueno, normalmente dentro de la ley no está permitido, Ujú. ¿sí? Las leyes, sobre todo la Ley General de Salud, lo prohíbe, pero sin embargo, vamos a retomar que el origen, ¿sí?, de la poligamia no es un fenómeno actual, sino es un fenómeno ancestral. En México es importante considerar que también existe, aunque vuelvo a repetir, las leyes no lo permiten, pero se da en forma oculta, Mm, secreta y ujú. sobre todo en el ámbito de ciertas comunidades. Ahora vamos a hablar con Claudia, que nos platique un poco de las características de la poliginia, cómo son, qué es, con qué se come. Cuéntanos un poquito. Hola, buenas noches otra vez. Para que exista la poliginia, que es el vínculo entre el hombre y varias mujeres, este debe estar institucionalizado. Los amoríos o aventuras eventuales que pueda tener un sujeto no constituyen un caso de poliginia, para aclarar, ¿verdad? Bien. Para Ajá, empezar. bien, buenísimo. Ajá. Algunas características que definen la poliginia son la institucionalización, es decir, que debe estar formalizada por rituales o aceptada por la sociedad para ser reconocida. Ok. Algo así mencionó José Luis hace un momento. Ujú. Las condiciones económicas, generalmente el hombre que practica la poliginia debe tener la capacidad económica para mantener a sus múltiples esposas e hijos. Ujú. Consideraciones culturales, pues en algunas culturas, la poliginia es vista como un símbolo de estatus y de riqueza. Ujú. Normalmente en las comunidades hindúes o islámicas hay este tipo de, pues, de condición o de comportamiento, ¿no? También influye la dimensión demográfica. A menudo se justifica como una solución al desequilibrio demográfico, como la escasez de hombres en ciertas regiones. También hay las consideraciones religiosas, ¿verdad? En el caso como el budismo, por ejemplo, no está permitido como tal. Sin embargo, hay ciertas
ciertas situaciones en las que puede haber poliginia. En el Islam, un hombre puede tener hasta 4 esposas, pero a Ok. las mujeres no se les permite lo mismo. Yo les voy a contar antes de que Rocío nos lleve a la materia de lo conductual, que es el enfoque que le queremos dar a este programa. Porque también, un poco como decía José Luis, se presta como a confusiones entre poligamia, poliginia, poliamor, ¿qué es todo esto? Entonces, evidentemente, entre la poligamia, el poliamor, los swingers y la poliginia, hay algunas características que los distinguen. Lo principal es el enfoque que se le da, la finalidad o el propósito y la duración, ¿no? Por ejemplo, como decía José Luis, poligamia es el término genérico donde una persona se casa con más, ya sean mujeres con un solo hombre o muchos hombres con una sola mujer. El genérico es poligamia. Poliginia es cuando un hombre toma varias esposas. Esposas, como decía José Luis y Claudia, en término legal o en término reconocido, no amantes ni tal, sino reconocidos por la sociedad en donde viven. El poliamor no es tanto que estén funcionando como un matrimonio como tal, sino básicamente, como su nombre lo indica, es estar enamorados, tiene que ver con un poco el amor, ¿no? Y lo sexual. Pero no necesariamente tienden a formalizarlo como tal. Y de hecho el poliamor no necesariamente tiene una duración permanente, sino puede ser de unas semanas o unos meses. Es tener varias parejas, pero no sexuales, sino en las cuales estamos enamorados. Y los swingers es absolutamente sexual. Es parejas que comparten a otras parejas y es absolutamente sexual. El término no es permanente, es pasajero y puede ser incluso de una sola noche. Y ahora sí, Rocío, vamos a la parte conductual. ¿Cómo lo ve este enfoque conductual a la poliginia? Ok, bueno, vamos a hablar de la perspectiva conductual de la poliginia. Ujú, Básicamente se enfoca en cómo las prácticas poligínicas se desarrollan y persisten debido a factores conductuales, sociales y culturales. Obviamente, se pregunta por qué los hombres eligen tener más de una esposa y qué condiciones hacen que este sistema social sea viable en ciertas sociedades, porque no en todas es viable, la verdad. claro. Bueno, una de ellas, vamos a empezar con el papel de la competencia y el estatus. Resulta que la poliginia puede surgir como un resultado de la competencia entre hombres por el acceso a las mujeres. Mm, Los hombres, de cierto modo, llegan a ser más dominantes o con más recursos pueden acumular más esposas. Si yo te doy esto, yo te puedo tener aquí en la parte conductual, ¿no? ujú, Lo que puede aumentar un estatus social y reproductivo. Ok. También de eso, vemos que la percepción de las mujeres de que hay pocas parejas que aceptan que puede impulsar una mentalidad poligínica. Incluso en sociedades monógamas fomenta también la promiscuidad y debilita los vínculos de la pareja, ¿no? ujú, Bueno, ese es uno. Después nos vamos a la parte del papel de la economía y la cultura. En algunas culturas la poliginia se ve como una forma de asegurar, perdón, la continuidad de la familia y la transmisión de bienes. ujú. Los hombres pueden tener múltiples esposas para asegurar la continuidad de qué creen, de su linaje y la reproducción de bienes materiales, nada más. Claro. Pero en este caso, para la novia, es la que se paga en bienes o servicios. Puede ser un incentivo para la poliginia, ya que Mm, un hombre puede acumular, como vuelvo a repetir, más esposas para tener ese recurso y obviamente aumentar su estatus social. Quiero hablar sobre el impacto en las relaciones y la salud mental, ¿no? Que tiene que ver mucho. ok. La poliginia puede generar competencia y conflictos entre las esposas, así como desigualdades de poder dentro de esa familia. Ujú. Esto puede tener tanto un impacto negativo en la salud mental de las mujeres, porque después, cuando hablemos las ventajas y las desventajas, ya yo voy a querer hablar sobre ese punto. Y ahora sí, vamos a lo barrido, que es
ventajas y desventajas. Que tengo un problema de celos. Si yo le prestara atención a otro hombre, ¿cómo te sentirías, Cody? Am, es obvio que no es algo en lo que me guste pensar o imaginar. La vulgaridad de la idea de ti con dos maridos u otro amante me asquea. Desde la estructura conductual, que es lo que estamos manejando, y este condicionamiento operante, que es recordando que tiene que ver con una conducta voluntaria, pero basada en las consecuencias. Ajá. A diferencia del condicionamiento clásico, que es involuntario, aquí sí es voluntaria, pero está basada en castigos, en modelos de conducta, en discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién quiere empezar? A mí me interesa mucho escuchar, por ejemplo, el punto de vista de José Luis. Bueno, esto, hablar de ventajas y desventajas, Ujú, depende sobre todo de la cultura, ujú. Bien. porque a través de la cultura nos vamos a poder entender y o comprender que en unas culturas está aceptada Ujú, y en otras no está aceptada. Entonces, en una comunidad que tiene por un reglamento, ley que es aceptada, pues no habría ninguna desventaja, ujú. ¿sí? El ámbito legal, a diferencia de la otra, en la cual se llamaría una desventaja, es que en el ámbito legal pudiesen sufrir una Claro. sanción penal, ¿sí? Que los conduzca a prisión y por lo tanto esa familia quedaría desintegrada porque no habría un líder que Claro. pudiese sobrellevar a toda esa familia. Pero en cambio, en un contexto que es legal, pues tienen los beneficios que la misma leyes, por ejemplo, las islámicas, que generan y tratan de promover este tipo de actividad, Ujú. ¿sí? En ese tipo de familias tendrían las ventajas. O sea, hablar de ventajas y desventajas Es depende relativo. de Ajá. la cultura que exista. En la cuestión, por ejemplo, de países árabes, también Ajá. es mucho la parte económica. Muchas veces las mujeres en algunas tribus tienen dote, ¿verdad? Ujú. Entonces el hombre al casarse con ellas o al formar parte de la familia, la dote va a ir a él. Claro, Esa sería una ventaja para él, ¿verdad? para él. Y la, Ajá. la- la ventaja para ella, si quisiéramos verlo de esa manera, si cuando tienen los hijos, pues los cuidan entre sí, ¿no? Se dividen las tareas, si lo vemos desde ese punto de vista, se Ujú. dividen las tareas equitativamente, una cuida a los hijos, una hacer otras labores de la casa, de Cocinan. Ajá. cocina, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista, ¿no? Ujú. Es que las mujeres participan en la elección de la próxima esposa. O Sí. sea, Ajá. las otras mujeres no es así como que yo me gustó y esta voy a casarme con ella, no. O sea, es un proceso en el que tienen que aceptarla las demás. Es cierto. Y, O sea, y dicen, nos vamos a casar, las mujeres también dicen, sí, nos vamos a casar con tal y nos vamos a casar con tal entre ellas también, así ¿no? es. Y también hay una cosa muy chistosa, que seguramente habrás notado, Rocío, que evidentemente, siendo varias mujeres con un hombre, se entiende que todas van a tener sexo con él. Eso es un hecho, eso no tiene duda. Y es más, yo preguntándole a estas mujeres que viven en poligamia, oye, ¿no te dan celos? Pues no. Si no, ¿cómo vamos a tener hijos en la familia? Pues claro que tienen que tener relaciones sexuales, pues si no, ¿cómo? Entonces el celo no tiene que ver con que tengan o no sexo con las demás esposas, sino con el tiempo que le dedican.
Es que él estuvo 17 horas con la esposa una y conmigo 14 y eso no es justo. Es que él le cambió las cortinas a la esposa 3 y a mí ni siquiera me quiere cambiar las llantas del coche y eso no es justo. O sea, la parte de celos y tal no tiene que ver con lo sexual como en las parejas monogámicas, sino tiene que ver con el tiempo que el hombre les dedica. Y obviamente entre más mujeres, menos tiempo está esta persona con ellas, ¿no? ¿Cómo ves, Rocío? No, y bueno, es que eso es una desventaja, ¿no? Desde Total, el enfoque conductual, obviamente, como dices, el conflicto y los celos, porque entre coesposas suele generar la competencia por tener esa atención de ese hombre, los claro, recursos y el afecto. Entonces, va a llegar lo que se hace es un conflicto interpersonal y un estrés emocional. Por eso exacto, lo que decía, impacta mucho en la salud mental porque llegan a tener un estrés, una ansiedad o una depresión, ¿no? Dado a eso, los hijos muestran peor rendimiento académico y mayor estrés psicológico. Entonces, claro. eso es una desventaja. Una ventaja que yo podría decir es que hay una distribución del trabajo y una creatividad social. Ahora voy a aventar leña al fuego. Así voy a echarle limón a la herida para que todos me digan su punto de vista. Evidentemente, la poligamia es, desde el punto de vista conductual, un modelo de conducta que se va aprendiendo, evidentemente. Sin embargo, ¿cuál es su opinión de que es violencia de género? Porque en la gran mayoría de estas comunidades, a la mujer no se le permite elegir ni a con quién se casa, ni a qué edad, ni cuántas veces, ni pues ni siquiera ella puede elegir otros maridos. Si es que el marido agarra 6 mujeres, pues te toca un día con el hombre y eso si no le da gripa o si no está de... Entonces, si él tiene un problema con una esposa, va y se refugia con otra, pero si la mujer tiene un problema, ¿con quién se refugia? En mi opinión, no sé, en la de ustedes, se presta a que los narcisistas hagan su caldo de cultivo porque es mucho de coerción. Mucho se presta a que sea sectario porque Dios dice, porque en el testamento dice, porque si no hay esta conducta operante de discriminación de la familia te deja de hablar, si no te casas, como dice el estatus, o te casas con el profeta, mujeres de 12 años y 13 años que se terminan casando con un señor de 50 porque la ley dice, Bueno, sí, sí, desde el punto de vista de la de violencia de género, ajá, claramente hay algo ahí porque este existe de alguna manera incluso a veces una discriminación entre el mismo grupo. claro. Entonces, si no quieren a una de las mujeres, las demás le hacen la vida imposible. Bueno, mm, se mencionó anteriormente que en este ámbito de la poliginia se pretende dar principalmente mayor equidad a las parejas, a las esposas, Ujú, que no exista una diferencia que se incluya o que pese más en alguna de las esposas que en las otras. Pero sin embargo, en un contexto global, a mi parecer, siempre habrá una persona que tiene mayor preferencia hacia las demás en todos claro. los contextos. Estamos de acuerdo que es un condicionamiento operante, esto es es un acto de voluntad de las mujeres, tanto de las mujeres como del hombre. Sin embargo, tiene que ver con las consecuencias. Esto es el refuerzo negativo, porque si no, las mujeres dicen, es que me caso para evitar la soltería, para que no me deje él, porque esto es algo que él quiere hacer y si no me deja, para no ser viuda, porque no tengo economía para poderme, o si no me corren de mi núcleo familiar. Entonces, es un condicionamiento operante a partir de un modelo de conducta heredado, ¿no? Que tiene como base, yo digo que también hay como estos refuerzos intermitentes del hombre de te doy un poco de amor, pero los lunes, porque el martes me toca con no sé qué,
Y entonces te quedas con este sabor de quiero más y hasta el otro lunes y hasta el otro lunes. Es como este refuerzo intermitente muy común en el narcisismo, etcétera, ¿no? Entonces, se puede analizar desde varias perspectivas conductuales la poliandría, ¿no? Ok, mi conclusión sería que la poliginia no es buena ni mala, sino es de cada quien como quiera ver el contexto social y cultural, ¿no? En Ujú. este caso, pues puede brindar ventajas como las que acabamos de hablar y reproductivas, pero también implica unos costos emocionales y sociales. Bien, Cada día que pasa se ve más como una conducta antisocial y por eso muchas religiones la han quitado, aunque hubiera existido en algún momento en algunas tribus, en algunas ciudades, se ha restringido esta y se ha quitado esta manera de vivir esta conducta de la poliginia, ¿no? y bueno, mi conclusión, como dice Rocío, yo no considero que sea bueno ni malo, siempre y cuando todos los involucrados estén de acuerdo. Siempre y cuando haya una libertad de elección que no sea coercitiva, que no sea por discriminación, que no sea una imposición, que las personas tengan mayoría de edad o por lo menos el criterio suficiente para elegir. Y de ser así, que las leyes sí lo permitan, porque también si es una libre elección de cada una de las mujeres, de prefiero estar en un matrimonio plural donde me cuidan a los hijos, donde la economía sea compartida, donde las labores domésticas sean compartidas, pero es tu elección, debería de estar reglamentado y regulado por la ley. Entonces, yo opino que mientras todos los involucrados estén de acuerdo, venga, ¿sí o no? Bien. Bueno, pues muchas gracias por este programa. Fue muy interesante y muy enriquecedor. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.